Agradezco mucho que me permitan llegar hoy hasta sus hogares a hablar, como digo siempre, de un tema que me apasiona, hablar de salud y de una parte de la salud que no es la principal formación de nosotros los médicos occidentales y los médicos convencionales o los que ejercemos la medicina alopática, que es el tratamiento. A eso es que nos preparamos básicamente y como nos preparan y preparamos en las universidades. Y de pronto prevención, pero prevención secundaria. ¿De qué se trata la prevención secundaria? De cuando ya hay un diagnóstico, ayudar a que el paciente no se complique con esa enfermedad que tenga. Ejemplo, programa de diabetes, programa de hipertensión, programa de enfermedad coronaria, programa de obesidad que muchos hemos conocido o conocen, ya sea directamente o por intermedio de familiares o amigos que han estado en esos programas. Resulta que desde hace algunos años que conocí un producto que completamente nuevo para mí, que venía de una o que viene de una cultura muy diferente de la cultura oriental, empecé a tener más en cuenta y a valorar más la prevención primaria y partiendo de la base de que nuestra salud depende principalmente de lo que le llevemos al cuerpo. La alimentación es lo más importante. Obviamente también respiramos, la calidad del aire que respiramos es muy importante en nuestra salud, pero como les decía, el aire pues no lo podemos controlar mucho. O sea, es el aire que tengamos en el ambiente, pero la alimentación sí la definimos nosotros, qué alimentos llevamos o qué suplementos también le llevamos a nuestro cuerpo, es decir, con qué lo nutrimos para que cada una de las células, cada uno de los tejidos estén de mejor manera. Y de eso, eso hace parte de la prevención, en base a cómo nutramos la nutrición que le llevemos a las células hacia el cuerpo, nuestra salud va a estar en mejor o menor condiciones. Hoy me voy a permitir compartir pantalla. Me dicen por favor si ven la información. ¿Ven mi pantalla ya? Sí, señor, ya la tenemos. Muchas gracias, Claudia. Vamos a hablar hoy entonces, como les decía, del cáncer. El cáncer, una palabra que desafortunadamente cuando la oímos, cuando nos la dicen como diagnóstico es algo bastante complicado, porque el tratamiento de por sí es difícil. Entonces, cuando es difícil tratar una patología, lo mejor es tratar de prevenirla. Y eso es el fundamento en el tratamiento del cáncer. Lo más importante es prevenirlo y por eso hay políticas de prevención o pautas de prevención o por lo menos de diagnóstico precoz de algunos tipos de cáncer que se ha definido. Por ejemplo, para el cáncer de mama, el autoexamen, que las mujeres se hagan con frecuencia el autoexamen, es decir, examinarse sus senos a ver si encuentran algún tipo de alteración que llame la atención y si es así, consultar enseguida. En el caso de también las mujeres, el problema de cervix, el cáncer del cuello de la matriz, que en ese caso sí está muy estipulado y muy, se hace el examen de citología vaginal, que se debe hacer desde edad temprana. En la medida que la mujer empiece a tener actividad sexual, ya es conveniente hacer el examen del cuello de la matriz, la citología. Antes se dejaba más para las mujeres de edad mayor, que ya llevaban varios años, pero en la medida que se ha difundido más la infección por papilomavirus, que como vamos a ver más adelante es uno de los factores que contribuyen a la génesis del cáncer y en este caso en el cáncer del cuello de la matriz, pues adquirirlo ya lo puede adquirir cualquier mujer, como les decía, que tenga actividad sexual y por lo tanto, desde así sean jóvenes, es conveniente hacerse la citología. Y en el hombre, el otro cáncer que es bastante frecuente, como vamos a ver, es el cáncer de próstata. Entonces, cuando empieza a haber alteraciones o cambios en las características de la orina, de la expulsión de la orina, ya sea porque el calibre del urinario sea menor o haya menor fuerza o haya deseos de orinar a cada rato, pues todo eso, esos cambios hacen prevenir o hacen alertar y por lo tanto consultar oportunamente.
Entonces, básicamente, como les decía, perdón, la idea es diagnóstico precoz y prevención, en base a detección oportuna y una buena alimentación, como les decía. Ahora, ¿cómo podemos definir el cáncer? Como un grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Eso es muy importante, cualquier parte del cuerpo. Unos son más frecuentes que otros, pero cualquier parte del cuerpo puede estar afectada por un cáncer, generado por un crecimiento anárquico de las células debido a que se regula, pues se pierde la regulación de su ADN, es decir, de la parte genética de la célula. La célula se altera y empieza a crecer de manera indiscriminada o en manera incontrolada. Esas células se vuelven inmortales y capaces de proliferar, es decir, de multiplicarse en forma ilimitada y pueden invadir otros órganos, ya sea adyacentes o lejanos, que se pueden propagar a través de la sangre, por ejemplo, que es lo que se denomina como metástasis y que es lo que usualmente lleva ya a complicaciones de la enfermedad. Revisando información de la Organización Mundial de la Salud, un estudio hecho en el 2015, se encontró que en ese año 8.8 millones de personas murieron por cáncer, una cantidad bastante importante, y de esos uno de los más frecuentes es el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar, primero, por lo que ya comentaba hace un rato, no podemos controlar el aire que respiramos, y aparte de eso, pues muchas veces por costumbres, el bendito cigarrillo. El cigarrillo es uno de los factores importantísimos en lograr o hacer que el cáncer pulmonar sea de los más frecuentes a nivel mundial. El cáncer hepático, que puede ser primario o también metástasis, porque el hígado es uno de los filtros del organismo, lleva bastante sangre, llega hasta él, llegan las células tumorales y se pueden implantar ahí y generar las metástasis o alteraciones a nivel del hígado. El colon y recto, es decir, el digestivo, junto con el cáncer gástrico, bastante importantes como en la frecuencia de cáncer. eh, como vemos aquí, colon y recto 774.000 defunciones en el 2015, gástrico 754.000 y el mamario 571.000. Esto, como les digo, son estadísticas a nivel mundial. En Colombia, en el 2014, el estómago fue el más frecuente, hubo 17.000 muertes en hombres, 18.400 en mujeres, de las cuales la más frecuente fue el de estómago en los hombres, el de mama en las mujeres. Y el diagnóstico de cáncer en ese año, en el 2014, en hombres el más frecuente fue el de próstata, 9.564 diagnósticos, en mujeres el de mama, seguido para esa época por el de cuello, para el 2014 el de cuello de la matriz o cervicouterino, y en hombres el del estómago. Sin embargo, esa incidencia, esos diagnósticos han cambiado un poco. Para el 2018 en Colombia se diagnosticaron 101.000, casi 102.000 pacientes con cáncer, de los cuales 54.000 fueron mujeres y casi 48.000 fueron hombres. Las muertes en ese año por cáncer, 46.000 personas. Y el más diagnosticado, el de mama, 13.380. El de próstata en segundo lugar, hombres 12.712. Y como incidencia en ese año, 9.140 casos de cáncer de colon y recto. Esos fueron los tipos de cáncer en Colombia más frecuentes en el 2018. Como vemos en estos tipos de cáncer, lo que comentaba hace un rato, el autoexamen de la mama, muy importante. En el caso de los hombres, cambios en las características o en sus hábitos urinarios. Y a nivel de colon y recto, los cambios, especialmente cambios en las deposiciones, en las evacuaciones, o cambia la consistencia, cambia la frecuencia. Esos cambios que se presenten a mediana edad o a edad adulto mayor, es muy importante tenerlos en cuenta y consultar por estos casos oportunamente.
Ahora, dentro de las diferentes causas de cáncer o qué puede generar el cáncer, pues primero que todo hay componentes genéticos, hay factores genéticos. Si en la familia ha habido antecedentes de cáncer, pues hay más posibilidades de llegar a padecerlo. Y aparte de eso, hay también causas externas, especialmente causas físicas, las radiaciones ionizantes, por ejemplo, los rayos X. Vale la pena tener en cuenta acá que esos rayos X hay que tomarlos solamente cuando sean necesarios. Lo digo porque yo muchas veces recibo pacientes que por cualquier síntoma llegan diciendo que yo quiero que me tomen un TAC. Y resulta que el TAC es tomar mucho más de 80 radiografías en una sola, o sea, la irradiación de más de 80 radiografías en un segundo, en unos segundos. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros los médicos nos negamos a hacer un TAC, porque nosotros trabajamos mucho con el balance riesgo-beneficio. Cuando es indispensable, cuando es lo más conveniente se hace, pero no es algo que se deba hacer solo por hacer, porque como les digo, esas radiaciones ionizantes se acumulan y son una de las causas de cáncer. Igual la luz ultravioleta. Se habla mucho y con toda razón de la exposición prolongada al sol como causa de cáncer, especialmente cáncer en la piel. Entonces, este tipo de factores físicos van a generar cáncer. Químicos, el amianto o asbesto es con bastante frecuencia, cada vez se habla más de su relación con la génesis del cáncer. El humo del tabaco que ya hemos hablado. La aflatoxina son toxinas que producen algunos hongos que se forman o crecen en algunos granos secos como el maíz, como el maní, ese tipo, se pueden formar hongos que generan estas aflatoxinas que pueden terminar con el tiempo generando cáncer. El arsénico, un metal muy importante también que está en el aire, puede encontrarse arsénico en el aire y especialmente en el agua, aguas contaminadas, pues es un factor importante en la génesis del cáncer, igual que las infecciones o infestaciones, ya sea por virus, bacterias o parásitos. Por parásitos acá en América y en Latinoamérica, pues es menos frecuente, es más frecuente por los virus. Virus, especialmente hepatitis, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, con frecuencia terminan generando cáncer de hígado. Bacterias, una bacteria que está más relacionada con la génesis de cáncer es el Helicobacter pylori a nivel del estómago. Por eso es que cuando una persona tiene una gastritis crónica y tiene Helicobacter, es conveniente tratarla porque se ha relacionado la permanencia de Helicobacter con la aparición de cáncer gástrico. Entonces, como vemos, son factores externos que van a influir. Obviamente hay muchos más que van a influir junto con la herencia en cuanto a la predisposición para generar cáncer. Ahora, esos factores de los que hemos hablado, algunas estadísticas, el tabaco, el cigarrillo produce o lleva a casi a más del 20%, a más de la quinta parte de las muertes por cáncer son generadas por el tabaco. Entonces, pues cada vez que fumamos un cigarrillo estamos suicidándonos un poquito, pero con una enfermedad que no queremos tener, que es el cáncer. Las infecciones, como ya hablábamos, pueden causar hasta la cuarta parte de los tipos de cáncer. Las que ya hablamos, hepatitis B, hepatitis C, papiloma y el helicobacter. Y tener en cuenta que la detección, cuando se diagnostica muy tarde, pues va a generar más problemas en su tratamiento. Y eso es lo que pasa en los países en desarrollo. Miremos esta diferencia. El tratamiento oportuno y adecuado en países en desarrollo como nosotros en Latinoamérica no es más del 30% de los pacientes, mientras que en los países desarrollados el tratamiento llega hasta más de un 90%. Entonces, si vemos y sabemos que en nuestro medio el diagnóstico y la oportunidad en los servicios de salud no es la adecuada, otra razón más para que tengamos en cuenta lo importante que es poner de nuestra parte, que sea nuestra responsabilidad prevenirlo o ayudar a prevenirlo y no esperar a que nos traten de curar algo que de por sí es difícil de controlar. Ahora, ¿qué factores de riesgo? Pues volvemos con el mismo, el cigarrillo, por favor, quienes estén hoy acá, que son fumadores, hagamos todo el esfuerzo y pongámonos como propósito, si queremos nuestro cuerpo, que es el único sitio que tenemos para vivir,
tratar de dejar el cigarrillo. El exceso de peso, la obesidad es otro factor importante en la génesis de cáncer. La mala alimentación, especialmente la insuficiente ingesta de frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque las frutas y hortalizas tradicionalmente y dentro de lo que conocemos acá en Occidente son son las fuentes que conocíamos hasta hace algunos años como proveedores de antioxidantes, antioxidantes para nuestra salud, porque el estrés oxidativo es uno de los factores importantísimos en la génesis de cáncer. ¿Por qué? Porque esa oxidación, ese estrés oxidativo o esos radicales libres van a alterar el ADN de las células y al alterarse el ADN de las células, pues va a alterarse o a producirse, como comenté hace un rato, el cáncer, porque esas células pierden sus características normales, su genética normal o su ordenamiento normal y se convierten en unas células anormales con crecimiento y multiplicación anormal. La falta de actividad física, el exceso de bebidas alcohólicas, especialmente a nivel de hígado, no únicamente, pero también a nivel del sistema digestivo, nada más en boca, esófago, el alcohol es un factor importante en la génesis de cáncer. Las infecciones que ya hablamos, las radiaciones que ya hablamos, el aire contaminado que aumenta los radicales libres y aumenta, por lo tanto, el estrés oxidativo y la alteración en las células para llevar al cáncer. Y también el humo generado por la quema de combustibles, el carbón, la leña, todo esto nos va a generar también problemas en la génesis de cáncer. Para recordar, es la segunda causa de muerte en el mundo. El 70% de las muertes por cáncer se generan en países en desarrollo, personas con ingresos medios y bajos, y un tercio de las muertes por cáncer se debe a los 5 principales factores de riesgo en conductas y en alimentación. Entonces, a esto he hecho referencia todo el tiempo y por favor, prestémosle atención porque esto depende de nosotros. El índice de masa corporal elevado. Entonces, la obesidad o el sobrepeso no es problema de estética, es problema de salud. Así se haya enfocado y muchas veces la motivación para controlar el peso sea la estética, digamos que desde el punto de vista médico es lo menos importante. Lo más importante es cómo afecta ese sobrepeso y esa obesidad a la salud y en este caso también al cáncer, obviamente cardiovascular, articular, los huesos, las articulaciones de rodilla, cadera, tobillos, columna, bueno, todo eso, pero hoy estamos hablando de cáncer. La falta de ingesta de frutas y verduras o la baja ingesta de frutas y verduras, la falta de actividad física, el tabaco y el alcohol. Vemos que todo esto depende de nuestra conducta, de nuestro deseo de realmente cuidar nuestro cuerpo. Ahora, pues cambiar hábitos, y yo sí, es difícil. Y por eso, pues hay que buscar otras soluciones o alternativas que nos ayuden a facilitar un poco ese tipo de esfuerzos que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en cuanto a la alimentación? Pues una alimentación balanceada, especialmente con buena cantidad de frutas y verduras, que deben ser alrededor. Las frutas y las verduras deben corresponder alrededor de la mitad de cada plato que consumamos en las comidas principales. Y en general la Organización Mundial de la Salud dice que debemos consumir 5 a 6 porciones de frutas y verduras en el día. Ya les comenté por qué, por el aporte de antioxidantes, porque es lo que conocemos actualmente. O conocíamos, hasta yo personalmente conocía hasta hace algunos años. Y suplementos dietarios. ¿Qué son los suplementos dietarios? Son fuentes concentradas de nutrientes que van a reforzar la fisiología de nuestro cuerpo, a ayudarla a través del efecto nutricional. Básicamente eso es un suplemento dietario. Conocemos muchísimos. Hay una cantidad de vitaminas y pues, encontramos en los supermercados, en las tiendas naturistas, en las farmacias, cantidades de productos que nos aportan 1, 2 o 3 o a veces multivitaminas, suplementos nutricionales que nos van a reforzar. Pero resulta que hay este producto, Ganoderma lucidum. Les decía que este es el producto que conocí hace alrededor de 5 o 6 años.
viene de una cultura muy diferente, ha sido fundamental en la medicina herbaria tradicional china desde mucho antes de Cristo y está documentado en sus libros de historia de la medicina. Y básicamente, ¿por qué? Porque el Ganoderma lucium es importantísimo en la salud porque se ha encontrado que tiene muchísimos nutrientes, tiene más de 200 nutrientes, como vemos acá, comparado con varios de los productos que nosotros conocemos en nuestro medio, con más cantidad de ese tipo de nutrientes, pero principalmente en las cargas de antioxidantes. Resulta que un brócoli, por ejemplo, una porción de brócoli tiene 7 antioxidantes, el tomate tiene 8 antioxidantes, la canela, para las personas que les encanta la canela, aporta 11 antioxidantes, el té verde es de los productos que más antioxidantes tiene 54, pero resulta que el Ganoderma lucidum tiene 154 antioxidantes. Es decir, con una porción de Ganoderma lucidum consumimos mucho más antioxidantes que los que tienen esos otros productos que vemos en esta imagen. Entonces, si sabemos que el estrés oxidativo, que los radicales libres son una de las causas principales en la alteración de la célula y esa alteración de la célula es la que lleva al cáncer, pues acostumbrarnos o introducir dentro de nuestra dieta, dentro de nuestra alimentación diaria, una buena carga de antioxidantes, pues es lo ideal. Y sobre todo ingerirlos o introducirlos como un producto de la naturaleza, no un producto químico. Los productos químicos, la historia nos ha demostrado a través de los años que la mayor parte o que buena parte de los medicamentos que en un momento se trabajaron y se crearon para X o Y problema con los años generan ya los efectos secundarios son tan evidentes y tan importantes que se termina recogiéndolos, es decir, no volviéndolos a usar. Así esos medicamentos haya venido de un producto natural, de una planta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que a la planta o a ese producto natural se le toma un determinado componente que se ve que tiene una buena función, se potencializa, se trabaja químicamente, se concentra, por así decirlo, y en forma de inyecciones, en forma de tabletas, de jarabe, lo recibimos, lo consumimos, como les decía, en una concentración mucho más elevada y al ser en esa concentración tan elevada, pues da oportunidad a tener efectos secundarios que, como les digo, nosotros como médicos sabemos que los presentan, pero en el determinado momento, como es lo único que tenemos para mejorar esa patología, pues lo usamos. Por eso es que, a no ser que sea indispensable, los medicamentos no se deben utilizar por mucho tiempo y mucho menos automedicados. Y valga la pena que prescripción o recomendación de un farmacéutico es automedicación. ¿Qué tiene el Ganoderma lucidum? Resulta que por, por ese conocimiento tradicional de los beneficios para la salud, pues obviamente tenía que generar, a medida que la ciencia fue progresando, poder analizarlo, analizar y saber qué tiene. Como les decía, más de 200 nutrientes, entre esos varias sustancias, más de 150 que se llaman triterpenos. Están también los polisacáridos con efectos que vamos a ver ahora, adenosinas que tienen que ver también en el sistema cardiovascular, vitaminas, aminoácidos, metales, entre estos el germanio, que tiene efecto de por sí este metal o este oligoelemento tiene efectos anticancerígenos, tiene efectos antioxidantes y mejora el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos. Además de fibra dietaria, que es una de las indicaciones de las frutas y verduras, aportarle fibra, que la fibra es importante a nivel digestivo para tener un mejor tránsito intestinal y disminuir también el riesgo de cáncer a nivel del sistema digestivo, no solamente estómago, sino también colon y recto. ¿Qué se ha encontrado con los polisacáridos, especialmente los beta de glucanos, que activan los neutrófilos, macrófagos, monocitos, células natural killer, que son células naturales que ayudan a destruir las células tumorales, y otras linfocitos T citotóxicos, son linfocitos que ayudan a defender de las bacterias, de las infecciones, pero también contra esas células tumorales. Tienen efecto antioxidante,
Hay algunos que inducen la maduración de las células leucémicas. La leucemia, que es el cáncer de la sangre, los glóbulos blancos salen a la circulación glóbulos blancos inmaduros. Entonces, el hecho de que ayude a que esos glóbulos blancos maduren o tengan una mejor maduración, pues va a ayudar a que no pasen a la sangre ese tipo de células inmaduras o a que pasen en menor grado. Protegen a la médula ósea de la radiación, por lo tanto favorecen la producción de glóbulos rojos y de las células. Quienes han tenido familiares que les hacen quimio o radioterapia saben que uno de los problemas es que genera anemia y sobre todo se bajan mucho los glóbulos blancos, tanto que en ocasiones está la persona casi que completamente indefensa en cuanto a glóbulos blancos porque se bajan demasiado. Entonces, ¿qué hacen estos polisacáridos? Ayudan a que esa médula produzca esos glóbulos blancos de mejor manera para que no se afecte tanto con esa quimio o radioterapia. Coadyuvante con esas drogas quimioterapéuticas, incrementan la resistencia, es decir, los químicos, las sustancias químicas que vimos hace un rato que generan cáncer, pues estos polisacáridos ayudan a defenderse contra esas y aumenta también la resistencia a los virus, bacterias, hongos y parásitos que como vimos son también algunos son generadores de cáncer. En resumen, de acuerdo a esta imagen, pues tiene efecto antioxidante, tiene efecto en la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la capacidad de las células de estar en el ciclo de vida, es decir, de morirse. Las células tumorales se salen de ese ciclo de la apoptosis. Los polisacáridos del ganoderma ayudan a que vuelvan a ese ciclo. Ayuda a modular las defensas para que las defensas del cuerpo ataquen esas células tumorales y estos son los efectos a favor y en contra disminuye el proceso inflamatorio que genera un cáncer, disminuye la motilidad y la adhesividad de las células, es decir, con esto ayuda a que se produzcan menos metástasis, disminuyen la proliferación de las células tumorales y disminuyen la angiogénesis. ¿Qué es esto? Es que cuando se está formando un tumor, obviamente, ese tumor que está creciendo necesita que le llegue sangre. Para que le llegue sangre y que lo alimente, se forman nuevos vasos. Esa es la angiogénesis o formación de vasos. Los polisacáridos del ganoderma se ha visto que frenan esa formación de vasos y por lo tanto van a ayudar a frenar el crecimiento de ese tumor. Todo esto son ayudas junto con la terapia médica que le estén haciendo a uno de los pacientes. Los triterpenos también se ha visto que tienen efectos en el cáncer, son citotóxicos, es decir, van a ayudar a controlar en el ADN de las células enfermas. Esto se ha visto en problemas como leucemia, cáncer de pulmón, de colon, de cuello de la matriz, de seno y sarcomas, que son los tumores tanto de los huesos o de los músculos. Inhiben el desarrollo de células tumorales, se ha visto en cáncer de cuello de la matriz, de seno y de pulmón. Inducen la apoptosis, igual que los polisacáridos. Hay estudios en linfomas, en cáncer de cuello de la matriz, en cáncer de pulmón y en cáncer de la piel, los melanomas. Aparte de eso, son antioxidantes, tienen efecto antiinflamatorio y tienen efecto hepatoprotector. Entonces, con todos estos tipos de efectos, los triterpenos del Ganoderma lucidum ayudan a controlar el cáncer. Una de las fuentes es PubMed, un buscador de información de salud alimentado por la Biblioteca Médica de Estados Unidos, la Biblioteca de Salud de Estados Unidos. Si ponemos o buscamos Ganoderma lucidum y cáncer, hay 467 artículos en los que habla de que a cada uno de los diferentes componentes se le ha visto algún efecto en la ayuda en el control del cáncer. Ahora, hay también otros hongos y específicamente el Cordyceps sinensis, otro hongo que es exclusivo de Oriente, se encuentra solo en las montañas del Tíbet. Obviamente ya se ha podido cultivar artificialmente. Tiene una cantidad de nutrientes bastante importantes, como vemos en esta lista, y vale la pena esta sustancia, cordycepina. Cordycepina es una sustancia, un elemento que tiene este hongo que ha generado bastante interés. Recuerden que les he hablado que componentes de algún producto natural lo trabajan químicamente y generan medicamentos.
Ese es el caso, por ejemplo, de la penicilina. La penicilina viene del penicillium, un hongo. Se le encontró ese componente, se potencializó y hoy la penicilina con múltiples modificaciones es un tratamiento importante o una fuente importante de manejo de infecciones. Esta cordycepina se está trabajando ya en ese sentido porque se ha visto un muy buen efecto anticáncer de este componente de la cordycepina. Encontré de estos días este estudio, una publicación reciente, una publicación de la revista de Medicina Alternativa Complementaria e Integrativa, en que médicos chinos en universidades de China estuvieron analizando el Cordyceps sinensis. Y para no pues, extendernos más hablando hoy de esto, se encontró que inhibe el crecimiento de las células tumorales en cáncer de pulmón, gas, de estómago, hígado y ovario. Inhibe el crecimiento y la metástasis de cáncer de estómago, de seno, de pulmón y de laringe, esto en estudios in vivo. Primero fue estudios in vitro, este estudio es in vivo. Reducen los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia como náuseas, vómito, falta de apetito, caída del cabello e insomnio. Y promueve la generación, infiltración, activación de las células T. Recuerdan que dijimos hace un momento que las células T ayudan a controlar y a matar, por así decirlo, las células tumorales. Entonces, en este estudio se encontró que el Cordyceps sinensis también tiene este tipo de efectos como ayuda al llevarlos en a nuestro cuerpo, van a ayudar a controlar el cáncer. Artículos en PubMed sobre Cordyceps sinensis y cáncer, 257 artículos, en el que de una u otra manera sus componentes tienen que ver y ayudan en el tratamiento del cáncer. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Dos productos que vienen de la naturaleza, dos productos que así como las verduras y las frutas son naturales, como les decía, que tienen un factor importante, son hongos superiores. ¿Por qué son superiores? Por la cantidad de elementos que los componen y que nos ayudan en nuestra salud. Y sabiendo, como he comentado, los problemas de los químicos y de los medicamentos artificiales, entre comillas, que se han venido creando a través del tiempo, muy efectivos, pero con efectos secundarios, el volver a buscar en lo natural las soluciones o las ayudas a nuestros problemas de salud, a los problemas de salud de la humanidad, eso ha hecho que científicos importantes, como en este caso este señor Leao Sun Sen, un biólogo malayo, quien se interesó primero que todo por el ganoderma, pero básicamente se ha interesado es por la salud a través de la prevención en la medida que consumamos elementos de la naturaleza que nos ayuden a prevenir los problemas de salud o a recuperarnos mejor de los problemas de salud. Eso también, tiene relación también con un término que se tiene en cuenta más desde el enfoque biológico, más que la medicina como tal, que es el término de adaptógeno, una palabra que nunca había visto, pero conocí y que la creó un científico ruso en la segunda mitad del siglo pasado y que se refiere a productos de la naturaleza que al consumirlos nos van a ayudar al cuerpo a que se defienda mejor de cualquier agresión o sea, y también para que si esa agresión ha generado una enfermedad, el organismo se recupere mejor de la enfermedad, es decir, ayuda a que el organismo esté en mejores condiciones. Y lo mejor es que es llevar ese tipo de elementos a través de nuestra boca, de nuestra alimentación. Resulta que el Ganoderma lucium y el Cordyceps sinensis son adaptógenos, son sus elementos que tienen ese tipo de beneficios. Entonces, Mr. Leao, viendo el beneficio tradicional del Ganoderma lucium, lo estudió, encontró que hay más de 200 variedades de Ganoderma lucium y de esas 200 variedades, 6 tienen mayores efectos para la salud. Con sus conocimientos de biología, como les decía, creó este híbrido, es decir, un hongo mucho más grueso que tiene las características de estos 6 y después de crearlo logró obtener de él un extracto, es decir, le saca los nutrientes, quita sin utilizar toda esa fibra que tiene, todas esas partes duras del hongo que en últimas pues no van a ser convenientes y que es como lo trabajan muchas personas, el ganoderma, un molido, un micronizado,
Él lo que hizo fue obtener un extracto. Obviamente tiene, así como tiene su patente intelectual del híbrido, hay patente intelectual del extracto y hay patente intelectual de la forma como lo cultiva. Es un cultivo bastante eficaz. Normalmente el hongo crece en 9 meses. Este crece con unas condiciones completamente naturales. Logra su estado adulto en 3 meses. Con eso, pues actualmente el mayor productor de Ganoderma en el mundo, Gano Excel, que es la empresa que él constituyó o creó después de obtener estos logros que ya les he mencionado. Y la creó con la misión de llevarle a la humanidad salud y prosperidad, o salud a través del consumo del Ganoderma lucidum. ¿Por qué? Porque en el caso de hoy, hemos hablado más relacionado con el cáncer, porque el Ganoderma lucidum, un producto natural, un producto de la naturaleza, ayuda mucho a prevenir y a controlar problemas de salud. Es una empresa que ya está en 76 países. En cada país tiene todas sus certificaciones y licencias para funcionar desde el punto de vista empresa como tal y obviamente sus productos. Como vemos acá, dentro de los sellos o registros o sellos de calidad está el sello INVIMA, acá para poder comercializarlo y poderlo recomendar acá en Colombia. Por eso lo hago como siendo docente y trabajando en instituciones de tercero o cuarto nivel especialmente, pues yo no, pues no podría estar recomendando algo que no tenga toda la licencia y toda la aceptación gubernamental para hacerlo. También en Estados Unidos está, la FDA lo avala, entonces pues eso nos da la tranquilidad de estar hablando de productos que podemos recomendar sin ningún tipo de limitación. ¿Y qué logró Mr. Leao con ese extracto? Como les dije hace un ratico, es facilitar las cosas. ¿Por qué facilitarlas? Porque lo puso en productos que consumimos regularmente. La mayor parte de las personas consumimos café. En Colombia el 86% de los colombianos consumimos en promedio 3.6 tazas de café al día y es la bebida en el mundo más consumida, tanto que el café es un indicador económico y es una tendencia actualmente. Cada vez se consume más café y se factura más consumo de café. Lo puso en este café un clásico, un tinto, para nosotros en Colombia tinto, para otros países pues el tinto es el vino, entonces le podemos decir un café clásico, un café negro, en este caso un capuchino con crema no láctea, es decir, quien tenga intolerancia a la leche lo puede consumir tranquilamente porque no tiene leche. Tienen ganoderma y está endulzado con fructosa. Este es solamente, el clásico es solamente café tipo exportación, café de primera calidad junto con ganoderma. Chocolate, también me encanta el chocolate, es un cacao suizo de primera calidad, también con crema no láctea. Cereal, la avena, siempre hemos sabido que la avena es un excelente alimento, es un excelente cereal enriquecido con Ganoderma lucidum y adicionalmente con espirulina, un alga con una componente nutricional importantísimo. También se le ha encontrado efectos antioxidantes importantes a la espirulina. Es decir, todo esto son suplementos nutricionales, pero todo, fíjense que he mencionado todo desde el punto de vista natural, no concentrado de tal o cual vitamina, sino cada uno de sus componentes nutrientes o alimentos sabemos que son excelentes en sus concentraciones naturales, nos están dando importantes elementos que nos van a ayudar a prevenir y a reponernos de mejor manera de cualquier problema de salud y en este caso del cáncer. Acá tenemos cápsulas también, cápsulas que tienen el extracto de ganoderma o cápsulas que tienen cordyceps, una crema dental que no tiene flúor. Sabemos que el flúor se acumula en el cuerpo y que con los años puede también ser un causante o predisponente a cáncer. Entonces esta crema dental tiene ganoderma en vez de flúor y un jabón enriquecido con ganoderma y también con aloe vera y papaya. Es decir, como vemos, todo natural, suplementos naturales, que a pesar de no haber sido un médico naturista, a pesar de no ser un médico alternativo, sino haber hecho la medicina toda la vida, haber ejercido mi medicina alopática y lo sigo haciendo en los servicios de urgencias, uno debe reconocer y saber que adicionalmente a lo que se aprende en la universidad y a lo que uno se ha formado, hay otras culturas y hay otros conocimientos que debemos aceptar. Y de eso se trata, aceptar que hay productos como estos
que por la tanta cantidad de nutrientes que tiene, pues nos va a ayudar a prevenirla, a tener un mejor estado de salud, pero sobre todo a trabajar en la parte preventiva. Esa es básicamente la información que les quería traer para hoy. Es implementar el consumo de Ganoderma lucidum de esta forma mucho más fácil. Yo los insto a que consumamos más cantidades de frutas y verduras, pero adicionalmente y principalmente porque sabemos que si no lo hemos hecho ahorita, después de muchos años de vida, no vamos a empezar a hacerlo. Entonces, consumamos Ganoderma lucidum, si también podemos consumir Cordyceps y vamos a tener una mejor salud. Bueno, esa es básicamente la información que traía para hoy, Claudia. Doctor Héctor Rodríguez, muchísimas gracias. Hoy quedé con mis apuntes muchísimo más claros. Me rindió el apunte, se va muy rápido. Sin embargo, nos queda la grabación de YouTube para repetirlo y poder recordar y poder hacer énfasis en aquellas palabritas que se nos quedaron en el aire y que no alcanzamos a completar. Me voy a aprovechar de usted a ver si tenemos preguntas en alguno de los dos canales. Si nuestros invitados les quedó totalmente claro o si nos vamos de una vez para YouTube y revisamos a ver qué tenemos con ellos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Su merced bella, le habla Sandra Mora desde Acacias Meta, una invitada de César, un muchacho de San Martín Meta. Es que yo tengo un diagnóstico de lupus hace 6 años, ya para 7 años, y pues quisiera saber, pues me interesó porque pues he escuchado que el lupus es un poquito bastante delicado para tratar, entonces por eso quise escuchar el tema del cáncer o de los beneficios que hace el Ganoderma en el cáncer, pero quisieras saber si tiene los mismos beneficios en la enfermedad que tengo diagnosticada. Hola Sandra, ¿cómo ha estado? Claro que sí, señora. Los dos principales efectos, o los dos efectos más grandes del Ganoderma lucidum es el efecto antioxidante y el efecto inmunomodulador. Y el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el organismo crea anticuerpos, empieza a no reconocer parte de su cuerpo como propio y lo empieza a atacar, como si fuera un enemigo esos tejidos. Eso es una alteración en el sistema inmune. Como el Ganoderma lucidum, su principal efecto es inmunomodulador, va a modular esa respuesta, a hacer que vuelva a tender a reconocer esos tejidos como propios y que no los ataque. En ese sentido, hay bastantes efectos y bastantes pacientes, no solamente con lupus, la artritis reumatoide autoinmune, el vitiligo, la psoriasis. Son múltiples enfermedades que ocurren de ese tipo, entonces al ser inmunomodulador ayuda muchísimo a controlar más fácilmente la enfermedad. Obviamente hay que seguir con el tratamiento que le está indicando su médico tratante. Doctor. Adicionalmente, dentro de ese problema del lupus, afecta a otros órganos, va a afectar los riñones principalmente, y como el Ganoderma lucidum ayuda a proteger esos órganos a que se dañen menos, pues nos vaya por ese sistema o por esos mecanismos también nos va a ayudar. Señora, cuénteme, Sandra. Doctor, una preguntita pequeñita. Del mismo lupus se han desarraigado pues otras cantidades de enfermedades, de síndromes, pues tengo por ejemplo en estos momentos, soy hipertensa, tengo el síndrome de Sjögren, tengo el síndrome de Raynaud, eso, tengo artritis reumatoidea, pues está en estudio, tengo una fibrosis pulmonar y pues está en estudio un trombo cerebral. Entonces, ¿qué producto en especial su merced me recomienda? Pues para ver si mejoramos un poquito de todo. Pues el producto, como vimos, Sandra, el producto es principalmente el Ganoderma, o sea, los productos de los que estamos hablando, primero que todo Ganoderma lucidum, que viene en cápsulas y que viene también en las bebidas o en esos suplementos dietarios. Y el otro producto es el Cordyceps sinensis. Entonces, principalmente el Ganoderma lucidum lo puede tomar en cápsulas, él puede tomar también las bebidas que usted quiera.
como no es medicamento, sino son suplementos nutricionales, y al ser adaptógeno no tiene dosis máxima, no es dosificado, pues obviamente si yo necesito consumir antioxidantes, pues y he tenido por problemas de oxidación, he tenido problemas de salud y entre otras cosas una alteración bastante importante en el sistema inmune, pues obviamente debo consumir más cantidad de antioxidantes. Entonces yo le diría que además de las bebidas consumiera cápsulas de Ganoderma, por lo menos unas 2 al día, y si puede consumir de Cordigol, también, porque el Cordigol tiene un importante efecto inmunomodulador, tiene también unos elementos que ayudan a controlar bastante las defensas, como la ciclosporina o similar a la ciclosporina. Entonces, ambos, si puede consumir ambos, mejor, o si no, por lo menos cápsulas de Ganoderma y las bebidas que usted desee consumir. Que con eso Gracias, su doctor. cuerpo se va a mejorar, y seguir obviamente, como le decía, con todos los tratamientos, pero le aseguro que consumiendo Ganoderma va a estar muchísimo mejor. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Sandra. Bueno, doctor, para un paciente con cáncer de colon en su segunda quimio, está con 4 cápsulas de Ganoderma, pero ¿qué le podemos sugerir para el estreñimiento? Podría consumir también el cereal, que el cereal tiene fibra. Lo que pasa es que muchas veces en esos casos se tienen que tomar analgésicos opioides y los opioides aumentan el estreñimiento. Hay varias cositas que aumentan el estreñimiento. Entonces, si no tiene contraindicación del médico para tomar líquido, entonces tomar bastante líquido, podría consumir cereal y si puede consumir también las cápsulas de Cordigol, pero poco. Y si puede aumentarla más el Ganoderma, ojalá se tome unas 2 cápsulas 3 veces al día, que eso le va a ayudar muchísimo más. Y en la parte de la fibra de los alimentos que pueda consumir, porque el inconveniente con las frutas y especialmente las verduras, cuando se está haciendo quimioterapia, es que como la quimioterapia baja tanto las defensas, las verduras crudas pues fácilmente entran parásitos o entran bacterias al cuerpo. Entonces pues hay un poquito de restricción o más cuidados al consumirlas, pero entonces podría consumir más fibra, productos integrales, salvado, todas estas cositas le van a ayudar a mejorar el hábito intestinal, pero principalmente el Ganoderma, por la fibra que tiene el Ganoderma y la fibra que tiene el cereal, la avena, y la espirulina es fibra también. El cereal le va a ayudar muchísimo y tomar más agua. Bueno, tengo aquí, soy paciente con insuficiencia renal. He mejorado con el consumo de Cordigol. ¿Qué puedo agregar para mejorar mi hemoglobina? Ganoderma. El Ganoderma, ya sea en las bebidas o en cápsulas, le va a ayudar bastante y ayuda también a proteger los riñones. Entonces, Bueno, vamos a mirar aquí en el otro canal, aquí más tenemos. Bueno, tenemos una pregunta que para las personas que les prohíben el café y las bebidas oscuras, ¿qué más pueden tomar? pues la idea es no, a ver, muchas veces se prohíben porque, bueno, sí, generan algunos inconvenientes. Con el café, el café, la verdad, algunas personas hablan de que el café, por ejemplo, aumenta los problemas de hígado, problemas digestivos, pero ya hay varios estudios que muestran que el café incluso ayuda a proteger el hígado. Pero como la idea es no ir en contra de las indicaciones del médico tratante, que es el responsable de la salud de la persona, lo ideal entonces es consumirlo en cápsulas, ¿sí? O puede consumir el cereal que no tiene café ni tiene chocolate, o puede consumir las cápsulas, o puede consumir, o lo puede consumir en cápsulas, ¿oye? Bueno, señor. Bueno, aquí tenemos, tengo mucho ardor en los senos, me dicen que tengo quistes y cada vez son peor. ¿Qué me puedo tomar?
Ganoderma en cápsulas, ganoderma en las bebidas y consultar con el médico. Recordemos que estos son ayudas, son elementos, son productos naturales que nos van a ayudar muchísimo a tener una mejor salud. Pero si hay muchas lesiones y hay bastantes síntomas, pues mi recomendación es que de todas maneras consulte al médico para que le evalúen adecuadamente cómo están sus senos, qué hay, y hacer el tratamiento que él le diga, ayudándose con el ganoderma. Porque la verdad, bueno, he visto muchas personas que solamente con el consumo de ganoderma se controlan. Pero como médico, mi indicación es que consulte, que tenga una buena evaluación y que de acuerdo a esa evaluación se le defina el manejo más adecuado, sobre todo haciendo un diagnóstico oportuno de lo que puede haber en esos senos. Bueno, tengo aquí, para una persona que tiene lupus y se le afectaron los riñones, ya tiene 2 años de haber sido trasplantada, ¿qué puede consumir? 2 años de haber sido trasplantada, pues principalmente el Cordigol. La empresa y Mr. Leao recomiendan, pues ya con 2 años podría consumir el Ganoderma lucidum. Pero mi recomendación, yo le diría que principalmente el Cordigol ayuda muchísimo a proteger ese riñón trasplantado. Tiene muy buen efecto en la protección renal. Bueno, tengo otra por aquí. Ya vamos por las 3 últimas, mi doc. Yo sé que usted está muy ocupado también, pero estamos aprovechándolo a sacarle la mayor información. Una señora de 66 años con cáncer de médula ósea que se encuentra en quimioterapias, ¿qué puede tomar? Yo le sugiero que consuma Ganoderma y Cordigol, porque ambos ayudan a proteger la médula. Recordemos que pues, el problema y los problemas con quimioterapia es que precisamente se afecta bastante la médula. Hay que tratar de que la médula vuelva a producir células y ojalá células sanas. Entonces, tanto el Ganoderma como el Cordigol ayudan muchísimo en esa protección de la médula ósea. Entonces, yo le sugeriría que tomara ambos. Entonces, puede tomar las bebidas con Ganoderma que quiera, y podría tomar cápsulas de Ganoderma y cápsulas de Cordigol, una o 2 de cada una, 2 veces al día. Bueno, para un niño que tiene leucemia, ¿qué productos le podemos recomendar? Ya que para ellos el café, pues, tiene otro manejo. El chocolate. Pues la verdad, el café, como hemos visto, el café, de acuerdo a nuestras abuelas, antes a los niños no se les daba café, pero el café cada vez se ha universalizado más el consumo de café y realmente como contraindicado no está, pero si son papás que no están tranquilos con que su hijito consuma café, entonces lo podría dar como chocolate, lo puede dar como cápsula. Si no toma cápsulas, la cápsula se puede abrir, se puede diluir en cualquiera de las bebidas que consuma y le va a ayudar igualmente, porque como es un extracto completamente soluble en agua, no hay ningún problema en abrir la cápsula y colocar su contenido en alguna bebida. Entonces podría tomarlo en cápsulas. Y el chocolate, obviamente. Bueno, una persona con cálculos que ha sido operada y están creciendo nuevamente, ¿cómo podría iniciar el consumo del Ganoderma? O sea, no hay ningún problema, puede tomar. A ver, ¿qué debe hacer? Uno de los fundamentos en los cálculos es tomar mucho líquido. Pues ahora hay que idealmente tratar de determinar por qué está formando tantos cálculos, pero de todas maneras todos esos trastornos metabólicos, en la medida que las células de cada órgano funcionen mejor, pues se van a producir en menor grado. Entonces, ¿cómo puede empezar a tomar? Puede empezar a tomar, hay algún ciclo de desintoxicación que recomienda Mr. Leao y que recomienda la empresa, que es inicialmente empezar con 2 cápsulas de Ganoderma y de Excellium cada 12 horas por 3 días,
luego 3 cada 12 horas, luego 4 cada 12 horas y después volver y seguir con 2 cápsulas cada 12 horas, tanto de Ganoderma como de Exelion. Y eso es como un proceso de desintoxicación, por así decirlo. Y consumir las bebidas que quiera, pero todo eso tomando bastante agua, porque lo más importante para los cálculos es tratar de que sus riñones estén filtrando todo el tiempo para que no se acumulen yo lo digo en forma así como tratando de ser sencillo, no sé, que esa arenita que se va formando, que se va acumulando en los riñones no forme las piedras. Entonces la idea es que esa arenita se elimine oportunamente tomando bastante líquido, que es lo más importante. Y si a esa parte mecánica del líquido le agregamos el mejorar el metabolismo con Ganoderma, pues va a tener menos posibilidades de formar cálculos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor para todos nosotros. Siempre es un placer sentarnos a escucharlos los miércoles en esta cita que ya creamos para las Américas. Y pues me queda decirle a todos nuestros invitados, a las personas que estuvieron hoy en este espacio, quedó grabado en YouTube para que puedan recordar, para que puedan repasar todo lo que nos contó hoy el doctor Héctor Rodríguez. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana en